los jubilados y que lo está buscando el Legislativo Nacional, al economista Santiago Fraschina, que ya está en contacto telefónico. Santiago, querido, ¿cómo estás? Buen día. Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres. ¿Cómo te va, Nicolás? Un abrazo grande a todos. Bien, Santiago, buen día. Bueno, hubo un nuevo informe de la Universidad de Avellaneda que te quiero consultar ahora en unos minutos, pero primero, Santiago, te consulto por lo que nos puedas aportar con respecto a lo que se está dando sobre este debate para la recomposición de las jubilaciones en este momento donde, bueno, los jubilados, como los asalariados también, ¿no? Son los sectores que más poder adquisitivo perdieron. Sí, el gobierno está intentando dos cosas con el tema de la jubilación. Uno, congelar la caída de la jubilación que tuvieron en el primer trimestre de este año los jubilados a partir de la devaluación de diciembre de más del 100%. Ahí con esa devaluación del 100%, de más del 100% y la aceleración de la inflación, recordemos que la inflación en diciembre fue del 25%, las jubilaciones tuvieron una caída en términos reales. Ahora, ¿qué quiere hacer el gobierno? Que esa caída que tuvieron las jubilaciones, congelarla a lo largo del tiempo. ¿Y cómo lo hicieron? Cambiando la fórmula de movilidad que veníamos teniendo y poniendo la fórmula de aumentar por inflación, que era lo que quería el Fondo Monetario Internacional en su momento, que le había recomendado a Macri. Macri lo intentó hacer esa fórmula de movilidad, de ajustar las jubilaciones por inflación, y después Pichetto se la cambió en el Senado y puso 70% inflación, 30% salario, pero siempre la fórmula de movilidad del Fondo Monetario Internacional es ajustar las jubilaciones por inflación. ¿Por qué? Porque te congela la jubilación. Vos ya sabés que con la fórmula de movilidad de Milei, las jubilaciones nunca le van a ganar a la inflación. Como mucho le empatan. Entonces, ¿qué consiguen con esto? Que no haya aumento en términos reales de la jubilación. Pero además, congelando la caída que hubo en el primer trimestre. Ese es el intento del gobierno de Milei, obviamente sabiendo que con eso es la forma de garantizar el superávit fiscal financiero, porque la mayor parte de gasto público tiene que ver con el sistema previsional, por lo tanto ellos saben que necesitan ajustar en el sistema previsional para garantizar ese superávit fiscal financiero. Y el segundo intento del gobierno es eliminar la moratoria en términos de jubilación, es decir, tratar de que en la Argentina se jubile mucho menos gente, porque como ustedes saben, de las mujeres que llegan a 60 años de edad, solamente el 10% tiene los 30 años de aporte, es decir, solamente sin moratoria, solamente el 10% se puede jubilar. Y en los varones que llegan a los 65 años de edad, solamente el 30% tiene los 30 años de aporte, es decir, sin moratoria, solamente el 30% de los varones se pueden jubilar. Es decir, quieren eliminar la jubilación porque con eso se garantizan que haya mucho menos jubilados en la Argentina, y es otra forma de garantizarse el superávit fiscal financiero, que es el único objetivo del gobierno de Milei. Esos son los dos intentos que tiene el gobierno de Milei con respecto a los jubilados, es decir, ajustar por precio, es decir, por la jubilación, y ajustar por cantidad, que haya mucho menos jubilados. Y además, cuando hay mucho menos jubilados, también se garantizan el ajuste en los medicamentos gratis, por ejemplo, que es otra política que había anteriormente. Entonces, ayer el Congreso discutió esto, sobre todo la fórmula de movilidad, y está intentando recomponer una fórmula de movilidad mucho mejor a la fórmula de movilidad de ajustar por inflación, para empezar a garantizar, si sale la fórmula de movilidad. Igual ayer también escuché a Manuel Adorni decir que si esto sale, el presidente lo va a vetar, pero bueno, para demostrarle a la sociedad, para demostrarle a los jubilados que el gobierno de Milei no quiere que haya un aumento de la jubilación en términos reales, porque la fórmula de movilidad que se votó ayer en el Congreso justamente garantizaría, que tiene que ver 50% salario, 50% recaudación tributaria, pero también tiene un índice por inflación, que si esa fórmula no le gana a la inflación, bueno, recomponer la jubilación, con lo cual nunca, con esa fórmula de movilidad, nunca perderían contra la inflación, pero sí le podrían estar garantizando a los jubilados un aumento de la jubilación en términos reales.
Sí, de hecho, subió anoche también, a la madrugada, ahí pasada las 2 de la mañana, Santiago, un tuit ahí detallado del presidente de la Nación, que dejando en claro que va a defender la caja a veto puro si es necesario. Estoy citando textual la cuenta oficial de X del presidente de la Nación, así que insisten sobre esto que vos recién mencionabas. Santiago, antes de preguntarte por el informe sobre el consumo que hicieron, que está muy interesante y es lamentable porque ves todas las cifras cayendo en cuanto a consumo, industria, etcétera, etcétera. Te pregunto otra cosa más con esto que veníamos hablando, porque no son buenos días para el gobierno nacional en materia financiera, si se quiere, ¿no? Tenés el dato del riesgo país, tenés el dato de la subida del dólar, tenés el dato también de que se siguen sin liquidar los granos para poder hacerte de dólares también. Estamos en unos días complicados también en lo que más se venía cuidando por parte del Ejecutivo, que es la situación financiera, ¿no? Sí, exactamente, se están empezando a notar algunas cuestiones que nosotros habíamos empezado a decir que tenía que ver con la sostenibilidad de todo esto, claro. Porque justamente algunas veces lo hemos hablado, la apreciación cambiaria, esto de que la Argentina se está volviendo cara en dólares y ¿cómo lo ves? Y bueno, en las fronteras, por ejemplo, los argentinos yéndose a comprar a Uruguay, los argentinos yéndose a comprar a Chile, pero después, nada, haciendo un ejercicio sencillo de ver ciertos precios de la canasta básica, como lo hemos dicho. Nosotros en algún momento comparamos el precio de la leche, el precio del café, el precio de los fideos, y vimos que en la Argentina, en dólares, esos productos son los más caros de América Latina. Eso te está demostrando que la Argentina hoy está cara en dólares. Lo que te está diciendo eso, que está apreciado el tipo de cambio. ¿Por qué? Bueno, porque ellos congelaron el tipo de cambio, o la devaluación era del 2% mensual cuando vos tenías inflación del 8, del 11%, con lo cual tenías una inflación muchísimo más alta a la devaluación del tipo de cambio oficial. Eso fue apreciando el tipo de cambio. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, el sector agropecuario, que ellos lo que esperaban obviamente a partir de este mes, es que el sector agropecuario liquide masivamente una cosecha que además fue buena en comparación al año pasado, que fue un año de sequía. Bueno, el sector agropecuario no está liquidando porque a este dólar no quiere vender, o vende lo mínimo indispensable, lo que necesite, pero no está liquidando el conjunto de la cosecha, con lo cual no les está entrando la cantidad de dólares necesario, porque además también al bajarle la tasa, no solo está el tipo de cambio apreciado, sino que al bajarle la tasa de interés tanto como la bajaron, hoy no tenés una inversión financiera en peso rentable. Entonces el sector agropecuario dice, si yo exporto, consigo los dólares, esos dólares los tengo que liquidar, ¿qué hago con los pesos? Porque además no tengo inversión financiera rentable, porque la tasa de interés está excesivamente baja. Entonces, no están liquidando lo que ellos esperaban que iban a liquidar. Por otro lado, se está corriendo la información, hay que ver qué pasa, que China no le va a renovar el swap. Estos son 5.000 millones de dólares. Si China no le renueva el swap, en junio y julio, Argentina le tiene que devolver a China 5.000 millones de dólares. Es un montón de dólares con respecto a las reservas que tiene. Por otro lado, salió el dato de la recaudación, que si bien aumentó en términos reales, el impuesto que garantizó la mayor parte de la recaudación es el impuesto país, mientras que el IVA se desplomó, y eso está mostrando la caída que hay en el consumo. Por eso no hay recaudación de IVA, que cae la recaudación de IVA en términos reales mucho, pero el único que le está garantizando, el impuesto que mayoritariamente le está garantizando el superávit fiscal financiero, es el impuesto país. Ahora, ¿qué demuestra eso? ¿O qué les está demostrando al mercado financiero? Que el gobierno no va a poder liberalizar el cepo, porque para unificar el tipo de cambio y liberalizar el cepo tiene que sacar el impuesto país. Si saca el impuesto país, se elimina el superávit fiscal financiero. Entonces el gobierno ahí tiene una dicotomía. ¿Qué hago? ¿Garantizo el superávit fiscal financiero y sigo con el cepo y el impuesto país? ¿O saco
como me está pidiendo el mercado, saco el cepo, unifico el tipo de cambio, pero tengo que eliminar el impuesto país y por lo tanto dejo de garantizar el superávit fiscal financiero. Entonces también se está mostrando que ahí el gobierno tiene una inconsistencia, tiene una contradicción y que va a tener que tomar una definición. O sostiene el cepo y sigue con el superávit fiscal financiero, o elimina el cepo, unifica tipo de cambio como había prometido, y eso implica que tiene que sacar el impuesto país y se le cae el superávit fiscal financiero. Bueno, todas estas inconsistencias es lo que está viendo el mercado financiero, que era lo único que estaba garantizando el gobierno hasta la actualidad, la burbuja financiera, la suba de bonos, la suba de las acciones, esa economía financiera que hubo una velocidad mientras destruía la economía real y destruía la situación social de los argentinos. Bueno, hasta esa economía financiera que estaba en una fiesta, se le empieza a ver eso que siempre nosotros decíamos, tarde o temprano se impone la economía real sobre la economía financiera y lo que está pasando, y por lo tanto eso es lo que está viendo los actores financieros, que esto es inconsistente, se está volviendo inconsistente, y por lo tanto es lo que estamos viendo, las turbulencias financieras. Hay que ver cómo lo resuelve el gobierno. Y aparte eso te puede dar la chance y la posibilidad, o la no posibilidad, mejor dicho, Santiago, de no entrar en ese círculo virtuoso que se venía prometiendo, porque también cuando te empieza a ir mal con esas cuentas, digo, todo lo que tiene que ver con inversiones, con apoyos, con un nuevo endeudamiento, lo que sea, también se empieza a complicar. Entonces, de alguna manera, eso te deja desarmado para cualquier salida que le puedas buscar. Sí, y hay que ver estas turbulencias financieras que ya está viendo, porque sube el tipo de cambio, suben los tipos de cambio financieros, claro, sube el blue, y eso empieza a trasladarse a precio, siempre en la Argentina por expectativa, porque empieza a haber una expectativa de evaluación, entonces también empieza a complicar el tema de la situación de los precios, porque empiezan a ver que si hay una tensión de devaluación, y eso lo estás viendo en los dólares financieros en el blue, también empieza a generar expectativas de inflación y empieza a recrudecer algunos precios. Y si el gobierno quiere que el campo liquide que liquide para tener más cantidad de dólares, para acumular más reserva, va a tener que acelerar la devaluación, y todo eso, tanto el aumento de los dólares financieros y el blue, como si el gobierno tiene que acelerar la devaluación para que el campo liquide, vuelve a recrudecer la situación inflacionaria en la Argentina, y es otro de los caballitos de batalla que el gobierno venía diciendo, que él viene, que supuestamente viene pulverizando la inflación, con lo cual también se le empieza a complicar la situación inflacionaria, y obviamente todo eso lo repercute en términos de crecimiento. También esa promesa de que íbamos a crecer en B ya también se empieza a desarticular, y ningún economista, ni siquiera de los más cercanos al gobierno de Milei, ya empiezan a sostener que la economía argentina va a tener una recuperación en B. Tal cual, si no, de hecho los economistas asesores de Javier Milei empiezan a hablar de la U alargada, ¿no? Esta que es como una sonrisa, viste, como del sticker, del smile, ya empezaron a hablar de esa figura los últimos días. Santiago, terminamos mencionando que hay un informe muy interesante de la Universidad de Avellaneda, del área económica. Ahí lo que se revela es que cayó un 5.2% la actividad en general, la construcción un 30.3%, la industria un 15% y las ventas minoristas un 22%, todo en comparación con el primer trimestre del 2023. Bueno, cayó en los consumos, los patentamientos también de autos, la compra de electrodomésticos también, que era algo que uno se imaginaba. ¿Qué me querés agregar con esto a modo de cierre? No, eso justamente, nosotros sacamos un informe mostrando esta discusión que se estaba teniendo de la recuperación en B, la recuperación en U alargada, y que los datos muestran justamente la fuerte caída, y que todavía no tenemos síntomas de recuperación, y que en el primer trimestre de este año la economía cayó 5.2%, y vos fíjate en el 2020, en el primer trimestre del 2020, pandemia, la economía cayó 5 puntos. O sea que la economía en este primer trimestre cayó más que el primer trimestre del año de la pandemia, 5.2, mientras que en la pandemia cayó
5%. Y ahí mostramos todos los datos, hacemos un resumen de los datos de producción. La economía cayó 5.2, la construcción el primer trimestre cayó 30.3, la industria manufacturera en el primer trimestre cayó 14.8, las ventas minoristas cayeron 22.1%, la venta en los supermercados cayó en el primer trimestre un 11.5%. Entonces hacemos una recopilación de todos los datos en el primer trimestre de caída de la producción. Hoy la industria manufacturera tiene capacidad instalada, la utilización de la capacidad instalada un 55.2%, mientras que el primer trimestre del año pasado tenía un 64.8%, casi 65%, mientras que ahora, reitero, 55.2%, es decir, la industria utiliza cada vez menos máquinas, tiene máquinas que deja de utilizar porque obviamente reduce la producción. Y también hacemos un recuento en ese informe de la caída del consumo en este primer trimestre, donde mostramos que en el supermercado cayeron 11.5%, el consumo de leche cayó un 18.7%, el consumo de carne un 17.6%, la yerba mate 9.2%, y como vos dijiste, la caída del consumo de los electrodomésticos un 45.0%. Hicimos un resumen de los datos dramáticos que está teniendo la economía real en el primer trimestre, tanto de consumo como de producción, para demostrar que está muy lejos la economía en rebotar en B, y que ahora se empieza a discutir, como vos decís, U alargada, y que nosotros lo que decimos en ese informe es, bueno, que nos digan cuál va a ser el motor del crecimiento para que por lo menos sea U alargada, aunque sea U alargada, porque obviamente no, esos motores, que es el consumo de los argentinos, obviamente hoy no se está viendo. Santiago, te agradecemos todo este tiempo para explicarnos la economía y sobre todo los detalles de lo que viene, lo que se le complica en materia financiera al gobierno nacional, y por supuesto el informe que también lo revela, ¿no? Y es un dato más que lo confirma también, nos sirve como apoyo. Te mando un abrazo grande. Abrazo a vos, Nicolás, un saludo grande. Abrazo grande. Estaba Santiago Frachina, economista e integrante del equipo también económico de la Universidad de Avellaneda. Deja tu mensaje en nuestra